Buenas noches, gracias por seguir con nosotros en Observatorio Cotidiano desde nuestro balcón de la economía política en esta muy interesante, preocupante conversación con nuestro invitado del anterior programa y del actual, José Nabor Cruz. José Nabor, muchas gracias por seguir con nosotros. Un gusto. Enrique Gracias. Provencio, Gracias. Hablábamos al final del programa anterior de la relación de Coneval y sus productos, sus hallazgos y el resto del sector público, y José Nabor nos comentaba que ya han tenido contacto inmediato, directo, con 3 secretarios de Estado y bueno, con organismos internacionales de todo tipo. La pregunta, sin embargo, se mantiene, es decir, ¿qué piensan desde Coneval de la perspectiva que nos obligan nuestros compromisos internacionales? Decía Enrique Provencio antes de iniciar el programa, bueno, la Agenda 2030 la firmamos, nos comprometemos a cumplir ciertas metas y ciertos objetivos. Uno de ellos, central, es el tema de abatimiento, reducción significativa de la pobreza extrema y de la pobreza en general. ¿Qué dice Coneval a este respecto? Justamente creo que en ese contexto la participación de Coneval cobra mucha importancia, relevancia. Hemos ocupado un poco el término utilidad social porque tenemos por normatividad 2 grandes tareas desde Coneval. Medición, la creación, desarrollo de una misión multidimensional de pobreza, que está muy consolidada, y la parte de monitoreo y evaluación de los programas sociales, que evidentemente toda la política social de los secciones anteriores, de esta nueva administración y de la que venga después de 2024, tendrá evidentemente que alinearse a los objetivos de la Agenda 2030. A partir de ahí, justo con lo que le planteaba el profesor, les planteaba también Enrique, sobre este buen diálogo con la administración federal, no solamente 3 secretarios de Estado, también más de 50 reuniones con titulares de unidades de evaluación y responsables de estos 17 programas prioritarios. Les comento muy rápidamente cuál es la ruta crítica. Empezamos en este mes también visitas de campo. Tradicionalmente, en un primer año de gobierno, se da desde Coneval una evaluación de gabinete, enfocándose solamente en el diseño de los programas. Pero nuestro órgano de gobernanza decidió a inicios de este año que se incluyeran visitas de campo sobre estas evaluaciones de diseño para que tuviéramos también un primer acercamiento en campo, en los estados, de cómo se están desarrollando los programas prioritarios. Y esa parte es la que les ha interesado mucho a los encargados de las dependencias federales, porque es algo relativamente innovador en cuanto a este acercamiento. Estas visitas de campo se van a estar dando noviembre, diciembre, enero, febrero. Haremos un corte a finales de febrero con un primer diagnóstico seguramente en marzo, abril, sobre el resultado de estas visitas de campo. Habrá mesas de trabajo con las dependencias federales, les daremos de manera privada, evidentemente, un primer informe sobre nuestras perspectivas, y todo eso se irá trabajando para que, como yo les comentaba, en julio del siguiente año pues tengamos ya un informe público sobre las perspectivas de Coneval, las evaluaciones de Coneval sobre estos 17 programas prioritarios. Y a partir de ahí seguiremos, eso no va a acabar ahí, tenemos por normatividad seguir evaluando a la mitad del sexenio. Haremos también un gran corte de caja sobre la evaluación de la política de bienestar de esta administración en términos federales, y que siempre pensando y abonando evidentemente en coadyuvar a que estos grandes objetivos, grandes metas de reducciones de pobreza y pobreza extrema, pues ojalá se vayan cumpliendo en el mediano plazo, sobre todo en el contexto de la Agenda 2030. Enrique. Retomando el tema de una de las grandes responsabilidades de Coneval, el de la evaluación, quiero plantear 2 puntos y una pregunta. El primer punto es, a mí no me cabe duda sobre la gran utilidad social que tiene este órgano constitucional que es Coneval, y de la necesidad de fortalecerlo y protegerlo por el servicio que le presta al país y al desarrollo social. Y el primer comentario es, si pensamos en el mediano plazo, al 2030, en el compromiso que tenemos y además en nuestra tarea de reducción de la pobreza, es fundamental que los programas de desarrollo que el gobierno federal está por presentar a fines de 2019, probablemente a principios de 2020, tengan esa perspectiva de contar con elementos, además elementos evaluables, indicadores,
que nos permitan ver el rumbo. Y en eso Coneval sin duda ha aportado mucho. Y ahí está ahora mi pregunta. No parece haber mucho entusiasmo en el actual gobierno por temas como los indicadores, los mecanismos de monitoreo. Y sin embargo, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria obliga a un sistema de evaluación del desempeño. Claro. El Congreso tiene que fiscalizar el gasto. Y la experiencia que Coneval tiene en el establecimiento de indicadores es crucial para ordenar la acción pública. La pregunta es, ¿cómo aprecian el resto de los organismos públicos esta tarea, que es ardua, de guiarse por elementos técnicos, por ejemplo, los indicadores, ¿no? Claro. No, y sobre todo, bueno, el Estado mexicano tiene más de 500 programas públicos. De esos más de 500 programas... Programas presupuestales. Así es, que tienen que ser evaluados. A partir de ahí hay dos instancias quien se encarga de esta evaluación. La Unidad de Evaluación de Desempeño, que depende de la Secretaría de Hacienda, que son la parte de los programas públicos no sociales y un poquito más de 140 programas sociales que en 2019 entraron en ese ámbito, nos toca a nosotros la evaluación. Si bien ha sido un año de transición, así lo han planteado, me lo han planteado los colegas que están a cargo del área de evaluación desde Coneval y también en pláticas con la propia titular de la Unidad de Evaluación de Desempeño de Hacienda que he tenido en lo particular, sobre todo porque sí, ha sido un cambio de visión, un cambio de paradigma de lo que usualmente se venía llevando a cabo en sexenios anteriores con esta visión, como bien lo planteas al inicio de tu comentario, Enrique, sobre que esta administración prácticamente se saltó varias fases del diseño de los programas y se fue directamente a la aplicación en campo, como han denominado en la parte del trabajo en territorio. Pero eso me parece que afortunadamente no ha restado en esta parte del diálogo que hemos tenido desde Coneval. Sobre todo pongo el ejemplo muy particular, Sembrando Vida, que lo lleva la Secretaría de Bienestar, que desde ahí ya implementa un reto para Coneval, porque pareciera ser que Sembrando Vida es un programa que tendría que idealmente llevarlo más SADER y no una instancia como Secretaría de Bienestar. Pero aún así, el reto lo asumimos desde Coneval de establecer mecanismos y planteamientos e indicadores de monitoreo para este programa tan sui generis, por así decirlo, pero evidentemente el tema ha sido, reitero, una buena recepción por parte de la gente, el personal de la Secretaría de Bienestar para recibir nuestras recomendaciones e indicadores. De hecho, les comparto que parte de estas reuniones, sobre todo en el último mes, hay algunos programas que nos han pedido apoyo para la construcción de sus reglas de operación del siguiente año. Y en eso va a ayudar mucho que uno de los cambios que se le hizo al proyecto de presupuesto de egresos para 2020 fue obligar a que más programas tengan reglas de operación, y creo que eso va a ayudar mucho en esa dirección. ¿Qué no debería ser elemental y obligatorio? Sí. Claro, pero les comparto también otro dato que me parece relevante para contextualizar. Más allá de temas políticos, en el informe de evaluación de política social que publicó Coneval este año, en enero o febrero de este año, donde hizo una amplia revisión de lo que aconteció en el sexenio anterior, 2012-2018, ¿qué encontramos muy puntualmente desde Coneval? Que más del 60% de los programas sociales que se llevaron a cabo en esos 6 años no tenían ni siquiera indicadores para monitoreo y evaluación. Así es. Entonces, evidentemente, sí es una lucha constante que tenemos que dar desde Coneval para que toda la Administración Pública Federal esté concientizado en retomar los mecanismos de monitoreo, los mecanismos de evaluación, pero me parece que ese es un elemento importante, pero no hay que descuidar también la participación de estados y municipios, porque indudablemente que el efecto multiplicativo de las políticas de bienestar, políticas sociales tengan mayor efecto, depende mucho también del actuar, de la actuación, de la responsabilidad, de la rendición de cuenta de estados y municipios. ¿Y cuál es el panorama que tú has podido ir construyendo
con digamos, lo que deberían ser actores principales Claro, de la política de desarrollo social. Afortunadamente también muy buena recepción por parte de los gobiernos estatales. Ahora mismo Coneval tiene 25 convenios de colaboración técnica firmados, vigentes. Hemos firmado prácticamente más de 5 convenios en estos últimos 3 meses. Mañana firmamos con Puebla, entonces tenemos permanente contacto con ellos. Y me parece que también hay algunos estados que han venido concientizando mucho sus áreas de monitoreo y evaluación. Jalisco, Hidalgo, Oaxaca, son casos donde yo les puedo compartir que de viva voz me han planteado cómo han fomentado los ejercicios y mecanismos de monitoreo y evaluación que me parece pueden dar buenos resultados en el corto plazo. Entonces creo que ahí la comunicación, el diálogo, desde Coneval lo hemos considerado, tuvimos un evento con estados hace 2 semanas que es el seminario de reconocimiento de buenas prácticas de monitoreo y evaluación para estados y municipios, mucha participación, más de 28 estados asistieron y me parece que ahí el diálogo, puedo decir también el liderazgo de Coneval sobre las entidades de evaluación estatales es fuerte y va a seguir así porque en lo particular considero que parte del éxito que puede haber de las políticas sociales, de políticas de bienestar, pasa mucho por un fortalecimiento de las áreas de evaluación y monitoreo de los estados, ¿no? Medio minuto, Enrique. Solamente para cerrar con ese tema que obviamente sigue abierto, dice Rolando, debería ser de sentido común o obligatorio que todos los programas tengan reglas de operación, pero como lo dice José Nabor, en efecto, muchos programas no tenían ni siquiera indicadores, así que no venimos tampoco del panorama ideal. Y es un proceso en construcción, ¿no? Totalmente. Para nuestro segundo y último segmento, José Nabor, recuerdo que nuestros colegas y amigos de Coneval acuñaron un lema: lo que se mide se puede mejorar. Y yo un poco en broma, un poco en serio les decía, y lo que no también, ¿no? Vamos a hablar de algo que no tiene Coneval por qué enfrentar ni evaluar, pero que todos sentimos que es indispensable inscribir en nuestra evaluación, que es la desigualdad. Claro. Vamos a una pausa y continuamos. Muy bien. Alguien podría decir, ¿no? A la luz de lo que se dice en todos lados, el fantasma que hoy recorre el mundo no es el del comunismo, es el de su madre, que es la desigualdad. Se ha tomado conciencia universal de que ese es un tema central para la vida, crucial, para la salud pública, para la vida política, para las democracias, se dice, y hay quienes dicen, y para el desenvolvimiento económico, porque es inseparable el nivel de desigualdad en el que estamos de la dinámica de la producción, el tema de la demanda que tú, José Nabor, has estudiado con mucha asiduidad. ¿Qué dice, aquí sí José Nabor, del tema desigualdad que, como nos ha dicho una y otra vez nuestro colega y amigo Fernando Cortés, en el caso mexicano, la pobreza mexicana es inseparable del tema de desigualdad? Totalmente. Y sobre todo, más allá de una primera instancia que se podría referenciar que es una desigualdad en la distribución del ingreso, yo lo llevaría un paso más adelante, que es la desigualdad exhibida en las brechas sociales. Datos muy puntuales que me parece que pueden visualizar mucho este tema de la población indígena. Si tomamos a las mujeres indígenas que habitan en zonas rurales del país, casi el 87% de ellas tienen niveles de pobreza, contra un 35% de hombres no indígenas que habitan en zonas urbanas del país. Y si lo vemos en pobreza extrema, el indicador me parece que es la brecha más honda que tenemos al día de hoy en nuestro país. 45% aproximadamente de las mujeres indígenas que habitan en zonas rurales tienen pobreza extrema, de acuerdo a la cifra de 2018 de Coneval, contra apenas un 4% de hombres no indígenas en zonas urbanas del país. Entonces, me parece que este tema de una fuerte desigualdad, sí, monetaria en la distribución de ingreso, pero que también se exhibe fuertemente en cuanto a grupos antes vulnerables, ahora grupos prioritarios, como lo denomina esta nueva administración, niñas y adolescentes, adultos grupos mayores. Prioritarios, ojalá y sean prioritarios, claro, en efecto, ¿no? Claro, sobre todo más allá del objetivo de los programas de bienestar, sino realmente requerimos una política de Estado sobre estos grupos etarios. Otro dato que me parece muy fuerte es que, de acuerdo a la metodología de Coneval,
casi el 50% de los menores de 18 años tiene situación de pobreza. Eso condiciona mucho el futuro de este país desde mi perspectiva, porque no solamente más allá de los temas de movilidad social, que prácticamente de arranque el 50% de tu futuro como país esté condicionado en una situación de pobreza, pues evidentemente es un tema muy preocupante y que reitero, más allá de las medidas, como lo comentamos en el programa anterior, de incremento del salario en términos reales y fortalecimiento del poder adquisitivo, verdaderamente este país requiere de mecanismos de crecimiento y de una oferta de empleos no precarios para esta juventud que tendrá este país bajo su liderazgo, esperemos, en los siguientes 20, 30, 40 años. Enrique, Provencio. Iba a plantear enseguida otro tema, pero me ganan las ganas de puntualizar que justamente por estas profundas brechas que acompañan y tienen su origen en la desigualdad, es que algunas medidas, acciones positivas para cerrar esas brechas son indispensables. Recientemente se desató una discusión sobre si era correcto que la población indígena recibiera la pensión de adultos mayores antes que el resto de la población. A mi juicio eso es indispensable, dadas las brechas existentes entre población indígena y no indígena, y también dada la menor esperanza de vida de la población. Lo que es incalificable es que haya objeciones a una decisión como esa. Sorprendente. Sorprendente. Totalmente. Que se le busque otra lectura y que no se caiga en cuenta que hay detrás de eso una brecha que es necesario superar si de veras queremos que los pobres vayan primero, ¿no? Y el punto que quería introducir, aunque sea, requiere mucha discusión, es cierto. Ya ha pasado más de década y media desde que estamos funcionando con esta Ley General de Desarrollo Social, que creó Coneval, que le encargó la evaluación, la definición, la evaluación de programas sociales, de políticas sociales y la medición de la pobreza bajo un conjunto de criterios. Coneval optó por una metodología de donde salió la pobreza multidimensional y la pobreza por ingresos, pero la discusión en el mundo en estos 15 años, década y media, ha sido muy intensa sobre los métodos de medición de la pobreza. ¿Qué discuten en Coneval? ¿Cómo ven el futuro de la medición de la pobreza en México? ¿Hasta cuándo vamos a seguir midiendo la pobreza con esta metodología para hacer comparables las series? ¿O están pensando en introducir algunos cambios? Lo que les puedo compartir ahora mismo, evidentemente sí hemos reflexionado en las últimas reuniones de la Comisión Ejecutiva de que evidentemente se logró la meta dictada por la ley de tener una medición consistente de al menos 10 años. Esa se logró en 2018. A partir de ahí, también les comparto, ciertamente no nos hemos planteado formalmente alguna modificación considerable o fuerte sobre la medición multidimensional. ¿Por qué? Porque paralelamente en este año, por mandato de nuestro programa anual de actividades a desarrollar, se planteó que se iba a desarrollar y que ya lo tenemos en un 95-98%, una plataforma de indicadores que va a complementar la parte de medición multidimensional. Esta plataforma de indicadores la hemos denominado el Sistema de Información de Indicadores de Derechos Sociales con énfasis en derechos humanos. Van a ser 45 indicadores en esta primera versión que tienen que ver evidentemente con temas de educación, salud, alimentación, seguridad social, pero hemos optado en Coneval por reforzar esta parte de indicadores de derechos sociales, más allá de ahora mismo evaluar una modificación en la parte multidimensional. ¿Por qué? Porque evidentemente consideramos, en primer lugar, que lograr algún acuerdo, sobre todo dependiendo de las estadísticas oficiales que nosotros podamos recibir en cuanto a la parte multidimensional, pues tendríamos que tener un acompañamiento muy fuerte de INEGI, claro, porque cualquier cambio en la medición va a depender mucho de los datos oficiales que nosotros tengamos a la mano. Claro. Entonces, si bien, reitero, no está en nuestra perspectiva, pero me parece que sí vamos a tener una gran ventana de oportunidad después del 2020. Me parece que con toda la información que INEGI va a recabar con el censo 2020, probablemente hacia ese contexto, hacia ese mediano plazo, podríamos empezar a discutir algún cambio sustancial.
pero me parece que, y en su momento, y me dará mucho gusto venir a presentárselos a esta plataforma de indicadores de derechos sociales, me parece que esa parte, justo lo que planteabas, Enrique, sobre cómo han venido evolucionando algunos indicadores a nivel mundial, lo podemos capturar, lo estamos capturando desde Coneval, y pongo ejemplos muy puntuales. Se ha mencionado mucho la parte de los carencias sobre la calidad de vivienda, y uno de ellos es agua potable. Uno de los indicadores en el hogar. En el hogar, pero si tú tienes una llave de agua potable, ya se te registra que tienes agua potable. Sí, pero sí. evidentemente la frecuencia y la calidad del vital líquido pues varía mucho en cuanto a los territorios. Entonces parte de estos 45 indicadores tiene que ver con el promedio del porcentaje de población que recibe agua potable de manera diaria. Y vemos también diametralmente varianzas para la salud. Claro, claro. Y hay a nivel estatal varianzas también muy fuertes. Los estados tradicionalmente más pobres son los que menos reciben agua potable diario contra los estados que no tienen tanta pobreza. Y luego está la calidad del agua. Exactamente. Entonces, como ese caso, vamos a tener indicadores para el tema de el aprovechamiento de educación. Si bien tenemos un porcentaje de más del 95% de niñas y niños que asisten a la primaria, pero evidentemente el tema del aprovechamiento escolar también lo vamos a medir a través de algunos indicadores, o el tema también de la cobertura de salud en cuanto a médicos por número de población, camas de hospital, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que vamos a reforzar mucho la discusión, y eso es lo que esperamos, esa es nuestra perspectiva, que esta plataforma de indicadores de derechos sociales abone la discusión sobre alguna parte de indicadores que puedan complementar la parte multidimensional, y ya que tengamos evidentemente muy fortalecida esta plataforma, me parece que probablemente en ese momento, en esa coyuntura, y sobre todo, reitero, con la información del Censo 2020, podamos establecer ya mecanismos de modificación de la pobreza multidimensional. Insisto. Pues es que eso puede ser muy importante, ¿no? Claro. Porque recordemos que reformamos la Constitución en 2011 y establecimos como mandato principal el de la protección y ampliación de los derechos fundamentales, Artículo derechos primero. sociales, artículo primero. Lo que hemos encontrado nosotros en algunos estudios tentativos, digámoslo así, es que hay una incongruencia entre el mandato constitucional y, por ejemplo, la formulación, diseño en general del presupuesto, para no hablar de la batería general de las políticas del Estado. Una investigación de este calibre hecho por un órgano del Estado, pues podría impulsar al Congreso de la Unión y a los partidos a tomar conciencia de la incongruencia que no nos hace bien a nadie, ¿no? Así es. De esta cuestión. Me parece que sería muy importante. Aquí estaremos, espero. Claro que sí. Enrique. Por lo pronto, José Nabor, para 2021 la medición va a mantener la comparabilidad y la metodología frente a la que se ha estado usando desde 2008. ¿Eso es correcto? Muy bien. Y por último, supongo que esta ampliación con los indicadores también le da importancia al tema de la calidad del acceso a los servicios, la cobertura efectiva y todos estos aspectos que en la estadística actual siguen teniendo problemas, ¿no? Claro, totalmente. Y sobre todo un poco retomando el planteamiento del profesor Rolando, sí, desafortunadamente en este informe que yo les planteaba sobre la evolución de la política social en el sección anterior, una de las conclusiones a las que arribó Coneval es que desafortunadamente la gran mayoría de los programas sociales al final del día tuvo más una visión meramente presupuestal que realmente alcanzar los objetivos de reducción de desigualdades y de pobreza en términos del contexto de derechos sociales, ¿no? Entonces me parece que evidentemente la idea es que en este nuevo sexenio, en esta nueva administración, pues se refuerce más allá de metas presupuestales, que evidentemente tengamos alcances en la accesibilidad y la calidad de los servicios públicos del Estado mexicano. En particular, yo insistiría, bueno, están a la vista, ¿no? Salud y educación vuelven a ser temas centrales desde esta perspectiva que tú nos estás transmitiendo. Ahí la cuestión es si los actores inmediatos de ambos servicios, profesores, médicos, enfermeras, están en sintonía con Coneval. Esperemos que sí, esperemos que sí. Y si todavía hay tiempo, ¿cómo va a abordar Coneval uno de los mandatos más difíciles de medir, el tema de la cohesión social? Claro. Porque está ahí, está desde la Ley General de Desarrollo Social, pero
es un tema de construcción difícil, ¿no? Ha sido complicado, evidentemente sí está mandatado también la parte de sustentabilidad, es uno de los elementos que está en la ley, pero que desafortunadamente no se pudo aterrizar en un indicador sostenible en estos 10 años, pero me parece que ambos temas, cohesión social y sustentabilidad, y yo incluiría un tercer tema, la parte de análisis territorial. Claro. Es muy relevante que en los siguientes meses, en los siguientes años, Coneval refuerce los planteamientos, los indicadores y la parte del análisis. Me parece que hemos desarrollado mucha información estadística desde Coneval y es momento también que podamos avanzar en la parte analítica de esta toda información tan grande que ha generado, que ha acumulado en los últimos años. Evidentemente en esa parte analítica entrarán un desarrollo un poco más robusto, sobre todo cohesión social, desarrollo sustentable y la parte del análisis territorial. Y aquí terminaríamos, José Nabor, pidiéndote una reflexión final en este programa sobre este tema que planteaste en el anterior programa, que es la relación, digamos, el Coneval visto como voz y la sociedad vista como recepción, como ámbito receptivo o no de la voz de Coneval. Usted recordará, estimado profesor Rolando, que yo me asumo y estoy muy cercano con la hipótesis de heterogeneidad estructural de la CEPAL. Entonces, yo creo que el gran reto que tiene Coneval es coadyuvar para que tratemos de homogeneizar lo heterogéneo que es este país. Me quedaría con esa reflexión porque la heterogeneidad no solamente en ámbitos económicos, sino también en las desigualdades, en la distribución del ingreso, en las brechas sociales, es un tema desafortunadamente que prevalece al día de hoy en la economía mexicana. Indudablemente la tarea de Coneval va a ser difundir, establecer diálogo. Yo en lo particular lo mencioné el 5 de agosto cuando presentamos el informe. Esas cifras nos tienen que llevar a una gran reflexión nacional que me parece que la hemos tenido. He tenido varias participaciones en universidades públicas del país, de varios estados del país, y fomentando esta discusión, ¿no? Me parece que la relación entre la academia, el Estado mexicano en sus 3 niveles y Coneval tendrá mucho que decir en el mediano, corto y mediano plazo para, reitero, tratar de homogenizar lo gran heterogéneo que es este país. Pues muy bien, lo compartimos, José Nabor Cruz, muchas gracias. Esperamos que próximamente, pronto, volvamos a retomar estos temas. Con mucho gusto. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias. Gracias, Nabor. Gracias por su compañía, buenas noches.